Y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Nos alegra recuperar la presencialidad del doctor en filosofía, Pablo Olmedo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, ¿Todo Guillermo? bien? Bien. Además, no cede el privilegio de visitarnos en pleno descanso en sus vacaciones. Sí, aprovechamos el receso para venir. Si exactamente. Bueno, ¿cómo andan las cosas? ¿Bien? Bien. Bueno, todo muchísimas gracias. De lo que vamos a hablar hoy me entusiasma muchísimo, porque de la educación como mercancía. Bueno, usted póngale título. Ahí vamos. Bueno, empecemos por contar dos hechos, ¿no? El primero es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló un fallo judicial que dictamina que las escuelas privadas no pueden negarse a incluir a niños, niñas o jóvenes con discapacidad. Según juzgado, dictamina que las escuelas no pueden elegir quiénes ingresan y quién no, y el gobierno de la ciudad apela el fallo, ¿no? Dos, segundo hecho. Un video que circula por las redes sociales en el que se observa un fragmento, malintencionadamente recortado, de una entrevista a una manifestante que reclama por mejoras en los planes sociales, una marcha que fue hace unos días. Hoy hay otras. Y cuando vemos el video completo, advertimos que la manifestante esgrime sus argumentos con los que uno puede estar de acuerdo, puede disentir o no, pero a los que nunca puede falsear. El detalle que quiero remarcar es que en esa versión amplia del video, la periodista le pregunta a la manifestante, que está con su hijo en la manifestación, le dice: ¿tu hija hoy no va a la escuela? Tratemos de pensar estos dos hechos articuladamente. En el primero de los hechos podemos advertir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el Estado, apela una decisión del Poder Judicial, otro poder del Estado, una decisión fundada en una ley aprobada en 2006, la 26.378, que es la ley por la cual Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos para la Discapacidad, que establece que la educación es un derecho humano y por lo tanto las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apela este fallo alegando, como contraargumento, el derecho de las escuelas privadas a elegir si quieren o no incluir, a elegir quiénes pueden acceder o no a la escuela. Es decir, nos encontramos ante el paradójico hecho de que el Estado, que es el que debe velar por los derechos de todos los ciudadanos, apela un fallo judicial para proteger la potestad de algunas escuelas privadas y vulnerar el derecho de muchos ciudadanos a la educación. ¿Qué significados reviste ese hecho? En primer lugar, algo que venimos señalando en este espacio desde hace tiempo: la clara voluntad política de determinados sectores de mercantilizar la educación, haciéndose eco de una tendencia que avanza a nivel mundial. Lo importante, más que el derecho a la educación, es la protección de las instituciones privadas que brindan el servicio. Prima la defensa del ámbito privado por sobre el derecho colectivo. Este primer significado que podemos desgajar entraña otro. Afirmamos nosotros, esto es una convicción, que la escuela es un ámbito público al que todos los niños y niñas tienen derecho a acceder para poder educarse, formarse para la vida adulta, descubrirse en sus gustos, sus deseos, sus preferencias, en un espacio compartido con pares. Desde la perspectiva de quienes apelan a este fallo, la escuela es concebida como un ámbito que diferencia a quienes se desempeñarán en los roles directivos y al resto. Porque hay escuelas que, alegando que no pueden hacerlo, que no pueden incluir, que su nivel es elevado, que son instituciones de élite, tienen la potestad de negarse a incluir, y escuelas públicas, por supuesto, que deben incluir porque al parecer cumplen otro rol que no es el de la formación de los líderes. Esta idea, nunca confesada con honestidad, sostiene esta decisión política que se asienta en la convicción de que la reproducción de las desigualdades sociales, el ordenamiento desigual del mundo, en el que unos pueden aspirar a determinados deseos y otros no, debe comenzar por la escuela. Ya hemos mencionado en otras ocasiones a algunos pensadores latinoamericanos que hace muchos años advertían esto. Recordemos nada más que a dos: Deodoro Roca, reformista del 18, varios años después de la reforma universitaria, evaluando los acontecimientos políticos que le sucedieron, recordemos la década infame, ¿no? Roca ya en los años 30,
vuelve sobre la reforma y señala que hasta que no haya una reforma social, la reforma universitaria va a ser insuficiente. Y uno de los pilares de esa reforma social, dice Roca, debería ser la implementación de una enseñanza única, es decir, una misma escuela para todos, para que la escuela inicial, primaria, no reproduzca y perpetúe las desigualdades hasta la universidad, ¿no? Otro pensador que también hemos mencionado, el pensador peruano José Carlos Mariátegui, reclamaba también la implementación de un sistema de enseñanza única en el Perú, alegando que el niño proletario, decía él, cualquiera sea su capacidad, no tiene prácticamente derecho en la escuela burguesa sino una instrucción elemental, mientras que el niño burgués, también cualquiera sea su capacidad, tiene derecho a la instrucción secundaria y superior, ¿no? Digo, son dos ejemplos de pensadores clásicos ya de América Latina que señalaban la necesidad de una enseñanza única para justamente eliminar ese proceso de desigualdad que comienza en la escuela. Lejos de este espíritu, lo que deja traslucir la decisión del gobierno de Buenos Aires es una concepción mercantilizada de la educación, en el marco de la cual hay escuelas que pueden negarse a incluir porque brindan educación de élite y otras que deben hacerlo porque forman a quienes se incorporarán rápidamente al mercado de trabajo. Sin ir más lejos, hubo una polémica hace unos meses por la implementación de estas pasantías, ¿no?, en los últimos años del secundario, pasantías laborales. El Estado, que debería velar por la igualdad de todos frente al derecho a la educación, porque todos acceden a una educación para que todos accedan a una educación de calidad, renuncia a su tarea para defender la potestad de las instituciones privadas de seleccionar quienes pueden ingresar y quienes no a determinadas escuelas. Vamos al segundo hecho, ¿no? Esto también se suele expresar con la falsa, digamos, antinomia entre calidad, ¿no?, e inclusión, para decir que a más inclusión menos calidad, a más calidad, a más selectivo, a más selectivo, más calidad, exactamente, ¿no? Es como un eslogan bien dicotómico, sí, que los discursos de derecha suelen instalar, sí, en el sentido común, ¿no? Otra contradicción que siempre se ve en la educación privada es: detestamos en los sistemas estatales los liderazgos personalistas. No queremos culto a la personalidad. Y después formamos líderes. Claro, sí. ¿Y qué formamos? Líderes. Sí. Bueno, ¿cómo es la historia? Está mal si hay liderazgo político, pero si hay empresario, liderazgo, está perfecto. Está perfecto. Exacto. Sí. Vamos al segundo hecho, ¿no? La mujer, manifestándose con sus hijos, es interpelada por la periodista porque sus hijos no están asistiendo ese día a la escuela, ¿no? ¿Qué esconde esa interpelación? Por lo menos dos cosas. Por una parte, la estigmatización del reclamo político, sobre todo cuando de ese reclamo participan niños, ¿no? Sandra Carli, una socióloga argentina muy interesante, que ha hecho muchos estudios sobre infancia, llamaba la atención sobre este hecho en un artículo que ella escribe analizando imágenes de la infancia hacia finales de los 90, comienzos del 2000, en plena época de crisis de 2001 en Argentina, y analiza una imagen que es, no sé si se acuerdan, cuando se hizo en la época de Duvalde la Marcha por la Vida, que se iban de distintos lugares del país hasta Plaza de Mayo. Bueno, una foto en donde hay niños en esa marcha que llevan carteles, o sea, los niños son marchantes llevando carteles donde dice: detrás de cada adulto sin trabajo hay un niño que tiene hambre, ¿no? Entonces, el niño ocupando el lugar público, el reclamo político, es algo que Carli analiza y es algo que interpela mucho. Yo, en general, cuando doy clases siempre doy ese texto y hablamos de esa imagen y se genera una polémica en las aulas siempre, ¿no? Por cuál es el lugar que debería ocupar un niño en el ámbito público. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero que podemos ver en la interpelación de la periodista, ¿no? Esa estigmatización a la protesta y sobre todo si intervienen niños, ¿no? Esto es algo que molesta sobre todo a los sectores conservadores del arco político. Por eso la interpelación: ¿qué hacen tus hijos acá con vos, que están en esta manifestación política y no están en la escuela, ¿no? El otro significado que esconde esa interpelación es el de atribuir a la escuela la totalidad de la responsabilidad respecto de la formación de la ciudadanía. Esos niños no deben estar en la marcha, deben estar en la escuela. Si pierden un día de escuela, están perdiendo un día valioso de formación ciudadana. Un viejo discurso neoliberal que atribuye a la escuela toda la carga, invisibilizando los contextos en los que cada escuela se encuentra, negando que son necesarias también determinadas condiciones materiales para que la escuela pueda cumplir su función. Paulo Freire, el pedagogo brasilero, llamando la atención sobre esta trampa
y señalando la relación dialéctica entre la conciencia y el mundo, afirmaba que es preciso que las transformaciones materiales se procesen para después empezar a enfrentar correctamente el problema de la lectura y la escritura, las tareas fundamentales de la escuela. El reclamo de la periodista y la decisión del gobierno de Buenos Aires colocan a la escuela entre el mercado y la moral. Por un lado, vemos al Estado renunciando a su obligación de garantizar un derecho humano para defender la idea de la educación como servicio, cuyos prestadores se pueden reservar el derecho de admisión. Por el otro, escuchamos un reclamo que pone todo el peso de la carga en la escuela, culpabilizando a la madre por supuesto, como si fuera la única institución responsable de la formación ciudadana. Pero ojo, eso sí, una formación ciudadana en la que no intervenga la política, una formación ciudadana que reproduzca lo que ya existe. Develando esa trama perversa en la que se vulnera el derecho a la educación y luego se ensalza la escuela como una institución formadora por excelencia y se consolida una lógica reproductora de la desigualdad, Freire, de nuevo, que trabajaba con la alfabetización de adultos, insistía en una educación que a la vez que se encargara de enseñar la lectura de la palabra escrita, enseñara con esa lectura a releer la lectura previa de mundo que todos traemos con nosotros, ¿no? La educación, pensaba Freire, lejos de reproducir lo que existe, debe transformarlo. Y además, que hay otro plano, Pablo, que es el de la educación no formal. ¿Cuánto aprende un chico de su conciencia, de lo que le falta, estando en una marcha? Exactamente. Eso, porque ¿cuál es el preconcepto? Utilizan a los chicos como protesta. Bueno, tal vez lo que le están enseñando, mirá, empezá a pelear desde muy chico porque el mundo es muy injusto y si no lo peleás, la desigualdad no solo se va a consolidar, sino que se va a ampliar. Yo creo que ahí hay por lo menos tres cosas, ¿no? Una, detrás de ese reclamo están utilizando a los chicos una concepción de la infancia bastante pasiva, bastante pobre, ¿no? Como si los chicos fueran una especie de tabula rasa que no tienen ninguna capacidad de lectura del mundo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en esto de lo que, retomando esto que dice Freire, que es muy interesante, Freire dice, bueno, hay una lectura del mundo que todos tenemos, ¿no? Todos nacemos y desarrollamos una lectura del mundo. Y es tan valiosa como la lectura del código escrito. Es fundamental aprender la lectura del código escrito, es decir, aprender a leer y escribir. Pero eso no debe desmerecer la lectura previa del mundo. Lo que tenemos que lograr es que el aprendizaje de ese código escrito nos ayude a releer la lectura del mundo que tenemos. Él cuenta una escena hermosa donde está una islita en África, creo que Port Mont se llama o algo así, en las cartas a quien quiere enseñar, y donde están discutiendo sobre la noción de cultura. Freire trabajaba en la alfabetización popular con círculos de trabajo, ¿no? Personas adultos que están alfabetizando, y con decodificación de imágenes. Entonces le da una imagen de un alfarero y están discutiendo el concepto de cultura que estuvieron viendo desde una perspectiva teórica, y una persona se da cuenta que había siempre trabajado con la alfarería, discutiendo el concepto de cultura y viendo la imagen, es decir, releyendo su lectura del mundo, dice, yo también hago cultura, ¿no? Es hermoso eso, ¿no? Porque le abre una comprensión del mundo que no tenía. Ni él se daba cuenta. Exactamente, ¿no? Entonces, esa función transformadora de la educación es lo que, por supuesto, dentro de estos discursos neoliberales está relegado. Y la otra cuestión, que creo que es clave, es esto de cargarle a la escuela todo el peso, que es de una hipocresía muy grande, ¿no? Porque decir, obviamente que la escuela es fundamental y es un derecho humano universal. Todos queremos que todos los niños vayan a la escuela, pero no es la única institución, ni es la institución que por sí sola puede generar los cambios necesarios para revertir la desigualdad, ¿no? Porque también desde los discursos conservadores se dicen, pero falta educación. Sí, falta educación, falta trabajo, faltan mejores condiciones para la escuela, faltan mejores condiciones para los maestros, faltan mejores... Claro, exactamente, ¿no? Medios de comunicación. De comunicación, sí. Que hoy que son plataformas permanentes emisoras de educación. O de lo que debía. Exacto. Entonces, por eso me llamó la atención esa pregunta que le hace el periodista, y tus hijos, ¿no? Como culpabilizando, ¿no? ¿Qué haces acá con tus hijos que no están en la escuela? Gracias, lujazo como siempre, Pablo. Gracias. Hasta la próxima, que ojalá siga siendo presencial. Vamos a estar medio complicado, pero cuando podamos venimos. Bueno, gracias.